la porción de la escritura que se va a estudiar el día de hoy, ¿verdad? Tiene como título "Y se acercó", ¿verdad? Y se acercó. Y el contexto de esta parte de la escritura, ¿verdad? Está basado en el libro de Génesis, capítulo 44, verso 18, al libro de Génesis 47, 27, libro de Ezequiel 37, 15, el libro de los Hechos, capítulo 7, del 13 al 15, ¿verdad? Y otras lecturas adicionales que pudiéramos complementar, ¿verdad? Recordando, ¿verdad? El contexto es lo que había sucedido, ¿verdad? En los capítulos pasados, pues el Señor, ¿verdad? Recordemos, decíamos en la mañana que recordemos que el plan de Dios desde el huerto del Edén, ¿verdad? Porque ahí surge el plan de Dios en el huerto del Edén, cuando Él dice que para salvarnos Él enviaría a un mediador, ¿verdad? A una simiente, ¿verdad? Para salvarnos, el cual nos va a redimir, ¿verdad? De nuestros pecados. Y entonces estábamos viendo, porque en esta parte de la historia, porque el Señor es el Señor de toda la historia, ¿verdad? De toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan ha sido del Señor, la historia la maneja Él, ¿verdad? Nosotros decíamos en la mañana que debemos de siempre ser conscientes, aprender, recordar, ¿verdad? Que nosotros no somos decíamos en la mañana, el ombligo del mundo, ¿verdad? El ombligo de la historia. Somos una parte de la historia, ¿verdad? Una parte en la historia que nos toca vivir. Es un rompecabezas que el Señor es el que Él lo ha armado, ¿verdad? Él es el que el plan ha sido de Él. Un plan muy grande, ¿verdad? Muy vasto. Y que nosotros vamos conociendo, vamos aprendiendo, y al aprender de Él, lo vamos conociendo, vamos entendiendo cómo piensa, cómo actúa, ¿verdad? Vamos aprendiendo cuándo hace una cosa, cuándo hace otra, por qué. Y en base a eso nuestras vidas, ¿verdad? Pueden ser moldeadas, porque lo conocemos, aprendemos de Él y empezamos también a actuar, ¿verdad? Conforme a su voluntad, conforme a Él es, ¿verdad? Y estábamos en la parte de la historia en la cual viene una gran hambre, ¿verdad? Sobre toda la tierra conocida, ¿verdad? Desde Canaán, dice la escritura, Egipto, ¿verdad? Y tierras alrededores, ¿verdad? Viene una gran hambre. En este contexto histórico, ¿verdad? José es entronado como señor, ¿verdad? En Egipto, solo por debajo de Faraón, ¿verdad? Él es el señor de toda esa tierra. Nada se va a mover si no es por su palabra, ¿verdad? Nadie podrá alzar ni una mano ni mover un pie, dijo Faraón, si no es por su palabra. Ya nadie puede dirigirse a Faraón si no es a través de él, ¿verdad? El mismo Faraón, cuando venían a él, decía, ¿qué? Vayan con él, ¿verdad? Conmigo no van a tratar nada. Vayan con él y hagan, ¿qué? Lo que él les diga, ¿verdad? Ese era el trato que había puesto Faraón a partir de ese momento. Y vemos también a un José que empieza a tratar con sus hermanos, ¿verdad? Empieza a tratar con sus hermanos, empieza a ver qué tan profunda realmente han cambiado, ¿verdad? Empieza a ponerles pruebas. Lo vimos que les pone pruebas de más a menos, ¿verdad? Para ver si realmente han sido cambiados. Ellos, al sufrir el trato de Dios, ¿verdad? Al sufrir el trato de Dios durante tantos años, durante esas circunstancias, padeciendo hambre, siendo metidos 3 días en la cárcel por haber angustiado a su hermano, etcétera, 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 ver que de repente les aparece el dinero que ellos se habían dado, una copa que ellos juraban que no estaba, también aparece. Entonces, sus hermanos también están siendo tratados, ¿verdad? Y José empieza a ver que hay un cambio en ellos, ¿verdad? Pero lo sigue probando. Paralelo a eso, vemos que Dios, que quería salvarlos a todos, ¿verdad? Del hambre, les da un mensaje de salvación y les da un mediador para esa salvación, ¿verdad? El cual era José, ¿verdad? Les da tanto el plan como el mediador del plan,
¿verdad? El que lo va a ejecutar. Y en base a eso, pues se está desarrollando la historia, ¿verdad? Entonces nos vamos al capítulo 44, verso 18 del libro de Génesis. Entonces Judá se acercó a él, a José, ¿verdad? Y le dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, porque tú eres como Faraón, ¿verdad? Porque en aquel contexto, en esta parte de la historia, todos habían entendido, ya fuera Judá que estaba en Canaán y había venido por salvación, como los egipcios, como los demás pueblos, habían entendido que ese José era como ¿quién? Como Faraón, ¿verdad? Estaba revestido de toda la autoridad de Faraón, ¿verdad? Tratar con él era tratar con Faraón, ¿verdad? La palabra que él dijera era como la palabra que hubiera salido de la boca de Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos, diciendo: ¿tienes padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano que es joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre va a morir. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Esa parte la recordamos, ¿verdad? Que se había dado una instrucción, el mediador José había dado una instrucción, pero Jacob no había querido obedecer, ¿verdad? Él quería hacer las cosas diferentes, no había querido enviar a Benjamín, no quería correr ciertos riesgos y se había opuesto al plan de José. Luego se pusieron en más riesgo, ¿verdad? Por esa necedad, que hasta sus hijos corrían peligro de morir de hambre, ¿no? Dicen sus hijos: nosotros y nuestros hijos, ¿se acuerdan? Inclusive le dicen a Jacob, Judá le dice: si no te hubieras puesto, ¿verdad?, en ese plan, ya hasta hubiéramos ido y regresado, ¿qué? 2 veces, ¿verdad? Si hubieras mejor obedecido lo que había dicho José. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso que es de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a éste delante de mí, y le acontece algún mal, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo tu siervo a mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no lo vea, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: no te lo vuelvo a traer, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, no por ver el mal que va a sobrevenir a mi padre.
Y aquí vemos, ¿verdad?, que sí había habido empezar a ver un cambio, ¿verdad?, en los hijos de Jacob. Porque recordamos que Judá fue el que tuvo la idea aquella, ¿verdad?, aquella idea malvada, ¿verdad?, de vender a su hermano, ¿verdad?, en el pasado. Él es el que lo había dado la idea de venderlo, había liderado aquella vez esas acciones. Pero ya después del trato de Dios, ¿verdad?, no fue de embalde, ¿verdad?, del trato de Dios. Ya después de ese trato, vemos a un Judá que más bien ofrece, ¿verdad?, quedarse él en lugar de su hermano Benjamín, ¿verdad?, teniendo la opción de volver a hacer lo mismo, porque José lo sabía, ¿verdad? José había vivido eso en carne propia, él lo sabía, él había sido la víctima aquella vez. Y teniendo la misma situación, ¿verdad?, o una situación similar, en la que podían haberse librado de Benjamín, haberse ido libres, haber hecho una historia diferente, ¿verdad? Esta vez Judá optó por actuar de forma correcta. Esta vez ya no era el mismo de la primera vez. Se comportó diferente, a una costa de él hacerse siervo, ¿verdad?, a una costa de él volverse esclavo, con tal de librar a Benjamín, su hermano, de esa esclavitud, ofrecerse en su lugar, ¿verdad? Y todos los demás hermanos, ¿verdad?, nadie se opuso a eso, ¿verdad? Parece que pues todos estaban secundando, ¿verdad?, lo que Judá estaba diciendo. Aquella vez lo habían seguido para mal, ¿verdad? Ahora lo estaban siguiendo para bien. Todo esto lo estaba evaluando José. Recordemos que él los fue probando, ¿verdad?, de menos a más. Capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir a todos de mi presencia. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Y ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió el Señor delante de vosotros. Esta enseñanza, esta parashá es muy amplia, ¿verdad? No alcanzamos a tocar todo la enseñanza que puede haber. Siempre va a ser así, ¿verdad? Luego el siguiente año será otra, el siguiente año volveremos a aprender más. Pero aquí vemos cosas muy importantes, ¿verdad?, proféticas que se cumplirán y que se han cumplido ya, ¿verdad? Vemos el plan de Dios, como dice José, el plan era de Dios, era más amplio de lo que ellos podían entender, porque de ellos había salido rechazado, ¿verdad?, un mediador, un salvador, que a la postre, ¿verdad?, sería el salvador de todos, tanto de los que estaban en Egipto, como de ellos que estaban en ¿dónde? En Canaán, y de todas las demás tierras, ¿verdad?, de todas las demás naciones. Ese salvador que había salido de ellos y el cual ellos no habían conocido por mucho tiempo, ese los iba a salvar a todos en su momento. Ese era el plan de Dios. Decíamos en la mañana que todo esto lo hemos visto cumplirse en la historia, ¿verdad? Porque hemos visto cómo en la historia ha demostrado que un Mesías, un Yeshua, un Jesucristo ha sido aceptado primeramente en el mundo y en el corazón del mundo, ejemplificado por Egipto, ¿no? Fue rechazado de su casa, mas sin embargo en el mundo fue hecho Señor en muchos corazones, ¿verdad? Porque Dios lo estableció a él como Señor.
y primero ha sido aceptado, ¿verdad?, afuera en el mundo, en Egipto, y después empieza a ser revelado, ¿verdad?, a su casa. Después empieza a ser revelado a Jacob y a su casa, poco a poco. Este Salvador, este mediador, el plan era de Dios, aquí lo dice José, ¿verdad?, porque era para salvar vidas, ¿verdad? Para eso Dios había hecho ese plan y movido esas fichas. Hay mucho que aquí Jacob tiene que aprender, ¿verdad? Muchas cosas que le son veladas, pero que todas tienen respuesta hasta que ve lo que Dios ha hecho con José. Ahí muchas de sus dudas, de las cosas que no entiende y que no sabe, ahí es donde le son reveladas, ¿verdad? En lo que Dios ha hecho y está haciendo y va a hacer a través de José, de ese mediador. Verso 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Fíjense, se le revela poco a poco a Jacob, ¿verdad? Se le empieza a revelar y todo esto a sus hermanos, primeramente, 2 años, ¿verdad? Cuando ya hay una hambruna de 2 años, ¿verdad? Aproximadamente. Todavía faltaban 5 años más de carencias, ¿verdad? De pruebas, de esos 7 años que están por venir, o que estaban viniendo en ese momento, ¿verdad? Poco a poco. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para darlos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino el Señor, que me ha puesto por padre de Faraón, ¿verdad? El Señor lo entronó a él ahí en Egipto, con ese propósito de salvación, por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Entonces vemos que José, siendo señor de Egipto, le manda a decir a Jacob, ¿verdad? Y con eso a toda su casa, tienes que venir a mí, tienes que venir a mí a Egipto, ¿verdad? Aquí donde el Señor me ha puesto como rey sobre toda esta tierra, donde Él me ha entronado, ¿verdad? Tú tienes que venir hacia mí, tú tienes que venir hacia acá, Jacob. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y vemos aquí que José le está preparando una tierra, ¿verdad? La tierra de Gosén, para que allí él pueda habitar, puedan habitar sus hijos y todo su ganado. Allí te alimentaré, pues aún quedarán 5 años de hambre, ¿verdad? Más te vale venir a mí, porque todavía van a faltar 5 años más de calamidades. Si quieres salvarte, ¿verdad? Si quieres ser salvo de todo eso, ¿qué tenían que hacer? Ir a donde él estaba, atender su llamado, venir para acá, ¿verdad? Si quieren salvarse de esos 5 años. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca ha hablado. Le está diciendo a Jacob, si dudas, pregúntele a Benjamín, ¿verdad? Cuando lo veas, porque él va a darte testimonio de que mi boca es la que te ha mandado este mensaje. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido.
Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargar vuestras bestias, e id y volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. En realidad, ¿quién era el señor de esa tierra? Faraón, ¿no? En realidad era Faraón. Había entronado a José, pero en realidad era Faraón. Y el señor de esa tierra, que es Faraón, está afirmando esa instrucción, esa salvación para ellos. Vengan aquí, ¿verdad? Y les daré, ¿verdad? Vengan aquí y les daré, ¿verdad? De todo lo bueno de esta tierra, y comerán en abundancia, ¿verdad? Vayan por su padre y tráiganlo aquí. Y tú manda, le dice a José, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra, ¿verdad? Les está diciendo lo que tengan que dejar ahí, ¿verdad? No se preocupen por esos enseres. No, que no cabe la esta, que no me puedo llevar aquello, que déjalo. Vengan para acá porque aquí van a tener, ¿verdad? Es lo que les está diciendo. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y le suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata, y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan, y comida, para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino, ¿verdad? Una advertencia, porque decíamos en la mañana, ya los conocía, ¿verdad? Ya los conocía, y le dijo: vayan, pero no vayan a pelear, ¿verdad? No vaya a suceder alguna cosa. Otra novela ahí, ¿verdad? Otro drama de otros 10 años. No riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Pues sí, ¿verdad? Después de tantos años, que le contaran algo tan increíble, ¿verdad? Que su hijo el perdido, el que él no sabía que había sucedido, resulta que ese es aquel señor de Egipto, ¿verdad? El cual está ahí entronizado en Egipto, que Dios lo sacó de aquí y lo hizo rey allá tan lejos, en medio de los egipcios, ¿verdad? Y no los creía, ¿verdad? Algo tan sorprendente. Tantas cosas que habían sucedido todos estos años. Perdía a un hijo, luego perdió al otro, ¿verdad? Se quedó ahí en garantía, le corría riesgos de perder al otro, ¿verdad? Muchas cosas que habían sucedido, y él no creía todo esto. Y ellos le contaron todas las palabras de José. Le empiezan a dar otra vez el mensaje de José que él les había hablado. Pero aquí hay un agregado, ¿verdad? Y viendo Jacob los carros de José, que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. La primera vez que José le envió instrucciones, ¿verdad? Esa vez tampoco creía, ¿no? Dudó y no quiso hacerlo. Y esta vez también empezó a dudar, pero ya le habían enviado José, ¿qué? Pruebas, ¿verdad? Testimonio con esos regalos. Los ve llegar en carros egipcios, ¿verdad? De lujo, con todos esos regalos.
pues solo los podía mandar alguien que tuviera poder, ¿verdad? Entonces era verdad todo lo que le estaban diciendo. Dice ahí que le dicen lo que le dice José y aparte le dan las pruebas, los testimonios, que José sabiendo se los envió, ¿verdad? Para que no dude, para que vea que es verdad, que yo aquí soy el mero mero, que es verdad, y que yo que soy el Señor de todo esto, le estoy dando este mensaje, que venga, es verdad esto. Su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, ¿verdad? Ahora Israel, ¿verdad? Porque ahora cree en el plan y obedece, ¿verdad? Cuando es Jacob es aquel que desobedece, que no quiere hacer las cosas, pero ahora obedece, ¿verdad? Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Y vemos a un Jacob, ¿verdad?, que ahora se somete a esa instrucción. Ahora empieza a obedecer ese plan, ¿verdad? Ve las evidencias, escucha el mensaje y se mueve hacia él, ¿verdad? Salió Israel con todo lo que tenía, ¿verdad? Aquí ya no le llama Jacob, aquí le llama Israel porque está obedeciendo. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y aquí hay algo que es muy significativo, porque recordemos todos los capítulos que ha pasado, toda la novela que ha pasado. Dios le había hablado primeramente a Jacob por José, pero él no había obedecido. Ahora que obedece y se somete a José, ahora es cuando Dios le habla. Fíjense bien. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y veíamos en la mañana, ¿verdad?, que todo lo que había pasado, todo lo que el Señor estaba moviendo a José y haciendo las cosas, y sin embargo no le había dicho a Jacob. Lo había dejado ¿en qué? En desconocimiento. Lo había dejado en penumbras, por así decir. Dios moviendo sus piezas por aquí, entronando a José, le mandó a decir con José, pero no, Dios no le habló directamente a Jacob, pudiéndole hablar, ¿no? Pudiéndole decir, mira, estoy haciendo esto, el asunto es esto, ¿no? Era por medio de José, era por medio de él que él tenía que hacer caso, escuchar y obedecer. Hasta que lo hace, ¿verdad? Y empieza a caminar en eso que José le había dicho, el mediador puesto por Dios, es cuando ya Dios le habla y le confirma. Sí, lo que él te dijo es verdad. Lo que él te dijo, así es el plan. No tengas miedo. Haz caso y ven a Egipto. Y ahí es donde te vas a multiplicar. Ahí en Egipto es donde vas a crecer. Ahí en Egipto es donde te vas a hacer grande, una gran nación. No le había revelado nada de eso a Jacob hasta que él obedeció la instrucción que se le había dado. Allí hay un gran aprendizaje, ¿verdad? Para toda la casa de Jacob, ¿verdad? Todo eso es el carácter de Dios y está conforme a todo lo que vemos en las Escrituras. Que para que la casa de Jacob entienda muchas cosas, se tiene que ¿qué? Someter al Hijo. Porque si no, muchas cosas le quedan encubiertas. Muchas cosas no le son claras, le son veladas. Se asusta, ¿por qué el Señor hace esto, pero no checa con esto? Se sorprende, sí, porque tienes que obedecer al Hijo. Porque el plan es de Dios. Y todo va a venir a través de su mediador, de su Hijo. Hasta que el Hijo ha obedecido y recibido, las cosas empiezan a
a cuadrar y empiezan a fluir. Y los misterios empiezan a ser aclarados. Y empieza Dios a hacer a hacer que las cosas sean más entendibles. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito de Jacob. Y empieza a describírsenos, ¿verdad?, toda la descendencia que hasta entonces tenía Jacob, ¿verdad? Rubén, Hanoc, sus hijos, Simeón, ¿verdad?, todos sus hijos, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, ¿verdad? Todo eso viene en estos versículos, todas esas familias. Y los hijos de Aser, ¿verdad? Estos son los hijos de Silpa, los hijos de Raquel, que le nacieron a José en la tierra de Egipto también, ¿verdad? Los cuenta, Manasés y Efraín. Los que dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín, nos narra, ¿verdad?, después de la ascendencia que tendría Benjamín. Estos fueron los hijos de Raquel que le nacieron a Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan, los hijos de Neftalí. Me voy al verso 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedente de sus lomos, ¿verdad?, por eso los está contando, son las mujeres de los hijos de Jacob. Todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosen, y llegaron a la tierra de Gosen. Y vemos también que aquí Dios hace algo similar a algo que ya había hecho siglos antes, porque el plan ha sido de Dios, ¿verdad?, desde el principio. Y vemos que Él introdujo en Egipto 70 personas, ¿no? Nos dice aquí, de la casa de Jacob, ¿verdad?, de sus lomos, 70 personas. Y de esas 70 personas en Egipto, porque Él los introdujo ahí en Egipto, estas 70 personas en Egipto, que es sinónimo de ¿qué? Egipto era sinónimo del mundo, ¿verdad? Los introdujo ahí en el mundo, en Egipto, estos 70, y de allí ibas a nacer, ¿verdad?, una nación para Él. Pero algo similar había hecho el Señor, ¿se acuerdan? Cuando agarra también a los descendientes de Noé, y de esos 70 descendientes, Él forma también ¿qué? 70 familias, que también fueron ¿qué? 70 naciones. ¿Y dónde los había introducido también? En el mundo, ¿no? Y también a ellos les había dicho, van a crecer y se van a multiplicar y van a fructificar ahí. Y lo mismo le estaba diciendo a Jacob, ¿verdad? Porque Dios ha hecho exactamente lo mismo, ¿verdad? Su mensaje es ese: salvarlos a todos desde el principio, ¿verdad? Siempre congruente con lo que hace, era tras era, ¿verdad? Tiempo tras tiempo, siempre haciendo lo que Él prometió desde el Edén. Los 70 ancianos que van a ser jueces. Muy bien, fíjense. ¿Por qué? Probablemente cada uno de ellos representa una de esas familias, ¿no? Las cabezas. Entonces vemos a Dios diciéndole a Jacob,
algo que es su plan desde el principio, ¿verdad? Y los va a introducir en la tierra de Gosen. Y vemos que aquí vamos a ver a un José que es mediador y que intercede delante de Faraón por Jacob y su casa. Porque acuérdense que el Señor, al final de cuentas, ¿quién era? Faraón. Y José es el mediador que Faraón ha entronizado, ¿verdad? Y que le ha investido de todo eso, de toda su autoridad. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Vemos a José, ¿verdad?, encontrándose con su padre, ¿verdad? Su padre lo daba por muerto desde hace mucho, ¿verdad? Pues imagínense, ¿verdad?, qué momento. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José empieza a dar instrucciones, porque él es el mediador, ¿verdad? Él va a mediar para con Faraón por ellos, para que le sean aceptos a Faraón. Ahorita lo vamos a ver. Y José le dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, ¿verdad? Ellos estaban allá en Canaán, pero han venido a mí, ¿verdad?, al mediador. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Él empieza a decirles: voy a subir con Faraón, ¿verdad? Y voy a empezarle a hablar de ustedes, ¿verdad? Voy a empezar a abogar por ustedes, a mediar por ustedes, ¿verdad? Les voy a decir que son hombres de este tipo, que son útiles, ¿verdad? Les empieza a decir, les voy a hablar de lo que ustedes pueden hacer. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿verdad? Porque él conocía a Faraón, hasta sabía lo que Faraón les iba a decir. Era el mediador perfecto. Conoce muy bien a Faraón y también conoce muy bien por los que va a mediar. Cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido vuestros siervos, desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Aquí esto de abominación no se refiere a que ellos decían: ay, ese es abominable porque es pastor. Se refiere a que es algo que ellos no querían hacer. Eran labores que a ellos no les gustaba hacer. Si encuentro quien las haga por mí, mejor, ¿sí? Andar ahí paleando lo que dejan las vacas y andarles ahí llevando y trayendo y limpiándolas y todo. No, que lo hagan otros, ¿sí? Para ellos era una labor no honorable, por así decir, ¿verdad? Y vemos a un José que va a ser mediador entre Faraón y ellos, y que sabe cómo es Faraón, y por eso va a mediar, ¿verdad? Cuando él les hable, yo sé que les va a preguntar esto, quiero que así le contesten, para que él los vea, ¿qué? Con buenos ojos, exacto, con buenos ojos, para que sean aceptos delante de él. Eso pasa, eso yo lo he vivido muchas veces cuando me ha tocado en alguna empresa ser supervisor. A veces los jefes dicen: consígueme una persona para esto y esto y esto, ¿sí? Y cuando la consigas, pero ya sabes cómo, hay toda una lista: que no sea faltista, que no sea peleonera, que no ande chismeando, que ponga atención en su trabajo, que no llegue tarde. Así es la lista, así es la lista, así es la lista, así es la lista, así la piden. Así es la lista, así es la lista. Ya sabes, tal persona, así la quiero. No me vayas a enviar a alguien que no, así la quiero. Y cuando la encuentres y esté
esté calificada, entonces va a entrar a capacitación, porque lo merece, porque es la que califica, y entonces la voy a querer para tal área, consígueme. Y ahí está uno. No, se pelea con todos. No, aquel llega tarde siempre. No concuerda, ¿sí me explico? No va a calificar. Yo ya sé que no va a calificar. Y la misma gente, oiga, ¿por qué no me promueve a mí? Ah, luego vemos. Yo ya sé por qué. Yo ya sé por qué. Y cuando ya la persona adecuada, o a veces que es casi la adecuada, que nomás le falta una pulidita, a veces no es exactamente, ya, ven para acá, mira, hay esto y hay esto, ¿te interesa? Sí, ok, pero fíjate que me doy cuenta que siempre el viernes llegas tarde. ¿Por qué? No, pues, ok, ¿quieres calificar para esto? Sí. Durante 3 meses, así es, durante 3 meses no vas a llegar tarde. Y yo te voy a checar. Y si sí, cumples con los 3 meses, mira, te voy a mandar para allá. Mándeme de una vez. No, porque yo ya sé lo que el otro me dijo. ¿Sí me explico? Yo ya sé lo que el otro me dijo. Y si se la envío, a las 2 semanas va para atrás y aparte viene conmigo y órale, porque te dije. Me hiciste perder tiempo, capacitación y todo, y aparte mírame, ya me quemó 4 cosas. Sí pasa. Entonces no, así es en verdad. Y tiene uno que mediar. Ni cuenta se da la persona que uno está mediando por ella, porque al otro, no, oye, ¿por qué esa? ¿Por qué si yo ya sé que llega tarde? Sí, pero ya hablé con ella, ya le va a echar ganas, ya se comprometió. Tú te dijo, sí, me lo garantiza, sí, consta. Ni cuenta se da la gente que es uno mediador. Algo similar, aquí José estaba siendo mediador con Faraón, para que le fueran aceptos. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosen. Gosen era una tierra que era de ganadería, era como una llanura, ¿sí? Bien regadita y todo, y ahí era propicia para el ganado. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones, ¿verdad? Agarró a 5 de sus hermanos, representando a todos, y los presentó delante de Faraón, ¿verdad? Aquí están, mira, ¿sí? Te presento a estos. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Lo que había dicho José que les iba a preguntar, ¿no? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Y fijémonos cómo el rey es el rey y lo que le interesa a él es lo importante. Porque José sabía con qué les iba a preguntar, porque Faraón no les, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿qué les parece esta tierra? No, ¿verdad? Se fue directo a lo que le importa, directito a la pregunta de su interés, de él, ¿verdad? Del amo de todo. ¿En qué trabajan? A ver, ¿para qué me van a servir? ¿Verdad? Por dentro, ¿para qué me serán útiles estos? ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Y dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosen. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosen. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Exactamente lo que había pensado José, ¿verdad? Si les son aceptos, ¿verdad? Se los voy a preparar, voy a mediar para que sean aceptos delante de él.
le fueron aceptos, ok, bienvenidos, ¿verdad? Aquí, y precisamente eso es lo que quiero que hagan. Esos son los que ocupo. Quienes se hagan cargo de lo que no me gusta, ¿verdad? Que no me gusta ya andar en las vacas y eso, a ellos les gusta y de eso viven, ¿verdad? ¿Saben? Échamelos para allá. Y todo embonó, exactamente como lo había dicho José. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Decíamos en la mañana, ¿no?, que aquí se entrevistan las dos cabezas, ¿no? Y también les decíamos que los que están arriba con pocas palabras se entienden, directito, nada de que no, que yo siento, que presiento, que yo siento, que me dicen, no. Ya bien vividos, ¿verdad? Saben que con pocas palabras y al grano, ¿verdad? Se entienden. Y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón dijo a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Verdad? Preguntas ahí nada más para ya rápido conocerse con las respuestas que se van a dar. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación, ¿verdad?, son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Le contesta de una forma muy sabia, ¿verdad? Número uno, en esta vida soy un peregrino. Ya he vivido 130 años, así que lo sabré o no lo sabré, ¿verdad? Lo digo con razón o no, ¿verdad? Pocos, y en la mañana decíamos, pocos, 130, ya quisiéramos vivir 130, pero para esos tiempos eran pocos, ¿no? Para esos tiempos eran pocos. Y malos, pues sí, tantas cosas, ¿verdad? Tantas subidas y bajadas. Pero en todo eso le estaba dando respuesta correcta a Faraón, ¿verdad? Este es un sabio, sí sabe, ¿verdad? Rápido se entendieron. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Y así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto. La tierra donde ellos van a habitar, ¿de quién era? De Faraón. Pero gracias a quién tienen tierra ahí y posesión. Gracias a José. Gracias a él, a su mediación. ¿Sí? A todo lo que él, a ese plan que había hecho Dios. Gracias a ese mediador es que ellos tenían tierra. Por eso él hizo un plan para que embonaran con Faraón, ¿verdad? Por eso él medió para que clic, ¿verdad? Y gracias a ese mediador es que aquí lo dice: y así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto. ¿Quién les da la posesión de esa tierra? José, ¿no? En lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. ¿Quién les da el alimento? José. Todo depende de él. Él les dio la posesión, él los introduce y les consigue el lugar. Él los alimenta en ese lugar, gracias a ese José. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Todos, ¿verdad? Tanto los de Canaán como los de Egipto. Todos parejitos desfallecían de hambre. Todos parejitos estaban en necesidad de pan. ¿Y quién era el único que les podía dar ese pan? José. ¿Pero de parte de quién? De Faraón. Así que los de Egipto y los de Canaán en las mismas.
Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en la casa de Faraón, porque el asunto era de Faraón, ¿verdad? Porque el Señor es Faraón. Y vemos aquí que tanto los que estaban en Egipto como los que estaban en Canaán tuvieron que dar su dinero a cambio de pan. Y vemos aquí la realidad de cómo es Dios y cómo Él quiere que se hagan las cosas, porque si no, no se hace. ¿Quieren salvación? Empiecen sometiéndose. Ejemplificado aquí con el primer paso, dar su dinero. Y no me estoy refiriendo ahorita a algo económico, me estoy refiriendo a la entrega con Él, porque lo vamos a ver cómo va por niveles, cada vez pidiendo ¿qué? Más. Cada vez pidiendo más. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Quieren salvación? Sí tiene un costo. Que ustedes se entreguen cada vez más. ¿Quieren pan de vida? Así está el asunto. Así está el asunto. Primer nivel, por así decir. Primer nivel de sometimiento. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraba, y metió José el dinero en casa de Faraón, porque el negocio era de Faraón, ¿verdad? Porque el honrado es el Faraón. Acabándose el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vinieron todos a Egipto, de Egipto a José, diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti? Por haberse acabado el dinero, ¿verdad? Ya se les había acabado el dinero, ya no tenían algo más que ofrecer, ellos creían. Y José dijo, nivel 2, dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se acaba el dinero. Pues, ¿qué creen? Sí pueden dar más. ¿Quieren pan? Sí pueden dar más. Ya sé que no tienen dinero, pero ahora véngase para acá el ganado. Véngase también todo eso. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, por el ganado de las ovejas, por el ganado de las vacas, por los asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Véngase todo lo que tienen para acá. Era el segundo nivel, ¿verdad? Más servidumbre con él, más sometidos, acabándoseles su libertad, ¿verdad? Su autonomía. Nivel 3. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se nos acabó. También el ganado es ya de nuestro Señor, ya nos quitaste todo, ¿verdad? El dinero y el ganado ya es tuyo también. Nada nos ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Pues, ¿qué creen? Oye, ¿qué nos estás haciendo? Ya nos quitaste eso, ya dejé eso, ya te lo entregué. No te bastó, después me quitaste más, me pediste más. Ya te lo di, ya no tengo nada, nomás me queda esto. Pues, ¿qué crees? Véngase también eso. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Fíjense, era con reclamo, ¿verdad? Nos estás tomando, esclavizando, sojuzgando. Todo nos estás despojando. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Y ya empiezan a rendirse. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Pues, ¿qué creen? Así era el asunto. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón,
pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Pues sí, así fue el asunto. Y al pueblo, pero aquí vemos el fruto de esa entrega, del sometimiento. Porque nuestra parte carnal siempre va a protestar, pero ¿por qué? ¿Por qué más? ¿Y por qué quieres todo? No te es suficiente con eso. Pero yo también quisiera esto, ¿y por qué? Y no entendemos que al final es para nuestro bien, para preservarnos la vida. Porque si no se hace así, no se puede. Y aquí ellos van a empezar a ver el fruto de esa entrega total. Y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo entonces, ¿verdad? Ya que entregaron todo, lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Cuando ya entregaron todo, ahora sí pueden pasar. Porque si recuerdan, en la parashá pasada decía que en las ciudades él puso graneros y todo lo de alrededor iba a dar ahí, a las ciudades con los graneros. ¿Sí? Lo pueden revisar en la parashá pasada. Era el plan que había hecho José. Ahora sí, ya entregaron todo, ahora sí pásenle, ¿verdad? Ahora sí les puedo abrir las puertas de las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración de Faraón que Faraón les daba, por eso no vendieron la tierra. Y José les dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy. Sí, señores, yo los compré. Así es, yo los compré, me pertenece. He aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembréis la tierra. ¿Y les dio qué? Semilla para que empezaran a sembrar. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras. Un quinto es una quinta parte, ¿verdad? Un 20%, hablando en porcentajes. Ellos se iban a quedar con 4 quintos, ¿no? Con 80%. Y para vuestros mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para los que coman para que coman vuestros niños. Ya que entregaron todo, ahora sí, ya que me pertenecen, ¿qué creen? Aquí está la semilla para que siembren, cosechen y agarren aún para ustedes. Y eso apenas ese punto cuando entienden el plan. Cuando entienden el plan, porque lo siguiente dice: y ellos respondieron: la vida nos has dado. Muy contrario a como empezó, ¿verdad? Que cada vez, que conforme les fue pidiendo, fueron reclamando, ¿verdad? Se sentían ultrajados, se sentían abusados. Pero hasta que ven el plan completo y que es para beneficiarlos, es cuando entienden que en realidad ese plan les estaba salvando la vida, ¿verdad? Porque el mejor amo que se pueda tener es Dios, aunque no nos guste su plan, aunque no nos guste que nos quite y nos despoje. Va a ser. Ya nos dimos cuenta qué buen amo eres tú, ¿verdad? Seamos sus siervos. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, ¿verdad? La cual les había conseguido José. Y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir,
y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces se inclinó sobre la cabecera de la cama. Y aquí hay algo más. Este Jacob aquí ya es llamado otra vez Israel, entendiendo y ya habiendo aprendido después de todo lo que ha sucedido, usa una frase. Le dice a José: júrame que harás conmigo misericordia y verdad, porque las dos cosas van de la mano. Por eso la Escritura dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con las dos cosas van de la mano. A veces queremos solo una parte, ¿verdad? A veces queremos la pura parte de misericordia, pero no, las dos van de la mano. Misericordia y verdad. Esa es la realidad también, ¿verdad? Y bajo esa frase es que Él lo hace jurar, para que abarque todo y no haya que no, que como es cabalmente. Por eso con misericordia y verdad se corrige el pecado. Eso también es la Escritura. Queremos misericordia, en Él hay misericordia, pero también hay que recibir su verdad. También. No, es inseparable, es como una moneda, ¿verdad? Tiene dos caras. Si alguien le da a usted una moneda de 20, pero no trae el sello de águila, ¿qué cree que va a pasar? No vale. La lleva al Banco de México y no, pues, te sirve de llavero o algo, pero no vale. Necesita tener las dos, ¿verdad? Las dos caras. Similar, algo similar aquí. Y Jacob, sabiendo todo eso, le dice, ¿verdad? Júrame que harás conmigo misericordia y verdad. Se lo está pidiendo ¿a quién? A José, ¿verdad? Que es figura de quién? Del Mesías. Jacob, el buen Jacob, el verdadero Jacob que reconoce y aprende, sabe que el Mesías le va a dar misericordia, pero también ¿qué? Verdad, y a eso se tiene que someter. De otra manera no se puede. Él aprendió eso. Él aprendió que se tenía que sujetar en todo a José. Y por eso le está pidiendo: sí, ten misericordia de mí completo. Vemos aquí en esta parashá, podemos conocer mucho de Dios, aprender mucho de Él. Él hizo mediador. Por eso Pablo, en una parte de la Escritura, él nos dice que el mediador es uno, pero que no es mediador de uno nada más. Y Él es mediador, dice, pero no de uno solo. Mas sin embargo uno es Dios, para con Él es mediador. Faraón era ¿qué? Uno. Pero José medió de él hacia ¿qué? Todos. Fueran de Canaán, fueran de Egipto, ¿verdad? Fuera Israel que venía. Todos ocupaban un mediador para con uno que era Faraón. Él fue mediador no solo de uno, de muchos. Y es lo que Pablo entendía, ¿verdad? Por eso nos dice que esa figura está en Yeshua, en Jesucristo, ¿verdad? Esta parashá nos habla mucho del plan de Dios. Nosotros a veces entendemos solo una parte, ¿sí? Como ha visto las figuras 3D, ¿verdad? Un pentágono, un octaedro, lo que sea, ¿no? Una figura, un cubo. Y a veces nada más vemos una cara, ¿verdad? Pero la figura no es esa cara nada más. Es algo más grande. Y en esta parashá lo vemos. Vemos a ese Dios salvando a todos.
a través de un solo mediador, bajo su plan, ¿verdad? A todos les pedía lo mismo, sumisión. A Jacob te voy a salvar, pero tienes que venir. Y se va a hacer así y así y así. Y cuando él aceptó, entonces le conoció más. Entonces le fueron reveladas muchas cosas. Entonces Dios ya le habló. ¿Se acuerdan? Entonces apenas ahí Dios ya le habló. Igual a los egipcios, quieren salvarse, y los que venían de lejos, la cosa está así, sometidos totalmente, y habrá salvación. Y ese es el Dios, ¿verdad?, de las Escrituras. Ese es el Dios del plan. Él quiere que nos sometamos totalmente a su Hijo. Va por niveles, sí, nivel 1, 2, hasta que lleguemos a ser totalmente de Él, pertenecerle totalmente, ¿verdad?, nuestras vidas. Por eso también Pablo, ¿verdad?, decía en otro pasaje, si alguien es cautivo de algo, en Yeshua viene a ser liberto, ¿verdad?, viene a ser libertado. Liberto es cuando alguien era nacido esclavo, pero lograba alcanzar la libertad y era hecho liberto. No nació libre, ¿sí? No era libre, no nació libre. Era esclavo que alcanzó la libertad por algo. Liberto es del Señor, dice en Yeshua. Pero aquellos que se creen libres, ¿qué les dice? ¿Qué creen? Esclavos son de Cristo. ¿Creen que son libres? No, pues surprise, ahora tienen un amo. Esclavos de Él. Esclavos, todo le pertenece, hasta sus vidas, así. Ya te pertenecemos, sí, así es el asunto. Mucho aprendizaje, ¿verdad? Y para terminar, hermanos, en las Escrituras hay mucho que nos falta por conocer del Señor. Mucho, ahí está. Lo que tenemos que hacer es ser mansos y buscarlo en mansedumbre. Conocerle, decirle: Señor, te quiero conocer más de ti. No te conozco, te quiero conocer más. Y el Señor empieza a enseñar. Y el Señor va a empezar a enseñarnos en el corazón lo que Él quiere que aprendamos, que le conozcamos. Esa es la posición más sabia que alguien puede tomar. Quiere alcanzar sabiduría, sométase a Dios. Y con mansedumbre deje que su palabra le enseñe. Aunque sea tardado, aunque sea largo, aunque se tarde en que yo entienda, ¿sí? Aunque hay todo esto tengo para entender, sí, todo eso ahí. Todo eso, lo vemos al mismo Jacob, el Señor le guardó cosas, no se las reveló, hasta que se puso en la posición correcta delante de él. Ahí es donde le empieza a enseñar. ¿Sí? Siempre, y leer su palabra completa, todo embona. Antiguo Testamento, ya sabemos que toda la Biblia es uno, ¿verdad? Lo digo por aquellos que nos pueden ver en video, ¿verdad? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, todo embona, ¿verdad? Lo que pasa es que nos falta conocer más la Escritura, ¿sí? Decíamos en la mañana que hay mucha riqueza en el Nuevo Testamento que embona perfectamente con lo que el maestro Pablo nos ha enseñado, del cual Dios dijo que era el maestro que él había escogido para enseñarle a judíos y gentiles. ¿Se acuerda? Porque instrumento útil me es este, que va a llevar mi nombre a judíos y a gentiles y hasta reyes, ¿verdad? Ahí hay ya bastante sabiduría. Ahí están los maestros perfectos que puso Dios para lo que Él da testimonio. Instrumento me es útil, escogido por Dios, nada menos que por Él, ¿verdad? Mejor currículum no hay, ¿verdad? Todo está en las Escrituras.
Nada más debemos ponernos en la posición correcta para con Dios, ¿verdad? Y ahí seremos enseñados. Muy bien, hermanos, pues vamos a hacer una oración.